Hola a todos y a todas. Soy Ubaldo Cuesta, catedrático de la Universidad Complutense, y voy a presentaros esta ponencia realizada por Guillermo Mejías, José Ignacio Niño y yo mismo en la Universidad Complutense. Se trata de una investigación sobre reactancia y efecto boomerang en campañas de prevención del juego online. El juego online se considera problemático hoy día e incluso un problema de salud pública debido a los riesgos que tiene de generar adicción. Por este motivo, cada vez más se están realizando mensajes institucionales preventivos para intentar transmitir los posibles problemas del juego, especialmente del juego de apuestas y especialmente online. Sin embargo, con mucha frecuencia estos mensajes preventivos fallan y llegan a fallar incluso provocando un efecto contrario al deseado, lo que hemos llamado el efecto boomerang. Este efecto boomerang se puede producir por muchas variables. En esta investigación vamos a centrarnos en dos: por la reactancia que provoca el mensaje o que puede provocar, que consiste en hacer sentir al sujeto que está amenazado en su libertad, puesto que le estás pidiendo que deje de hacer algo que quiere hacer, o le estás diciendo que algo que a él le gusta hacer le puede provocar un problema. O ira, es decir, amenaza la libertad o sensación de ira, es lo que llamamos reactancia y puede ser responsable del efecto boomerang. Pero también se puede producir porque el anuncio preventivo, por así llamarle, el mensaje preventivo, puede comunicar el peligro con poca fuerza argumental. Puede no transmitir adecuadamente el peligro real que existe en esta conducta. Nos hemos planteado fundamentalmente tres preguntas de investigación, tres research questions, que las veis a la derecha. En distintos anuncios preventivos utilizados por instituciones públicas, concretamente 4 que hemos testado, como ahora veréis, aparece reactancia. ¿Se comunica adecuadamente el riesgo? Y en tercer lugar, ¿influye el tipo de anuncio que se emplee o la personalidad de los sujetos o la edad o el género en el efecto boomerang o en la reactancia o en la percepción del peligro? Para ello nos fijamos estos tres objetivos que veis a la izquierda. En primer lugar, comparar el riesgo percibido, el riesgo que los sujetos tenían en sus mentes antes de la exposición del anuncio, compararlo contra el riesgo que realmente transmitía el anuncio. Medimos el riesgo que los sujetos tienen en sus cabezas antes y vemos después el riesgo que hay en el anuncio. En segundo lugar, evaluar si los anuncios difieren entre sí en este riesgo que comunican, puesto que hay 4 anuncios, ver si hay diferencias entre ellos, y también en la reactancia que provocan. Y por último, examinar si variables como el género, la edad, la personalidad o la frecuencia previa de consumo influyen en estas variables anteriores. Puede ocurrir que aparezca más reactancia en las mujeres o en los hombres o en función de la edad, o aparezca más reactancia en sujetos que consumen mucho frente a sujetos que consumen poco, por ejemplo. El procedimiento fue muy sencillo, con una muestra pequeña, lo que indica que este es un estudio piloto, que evidentemente habrá que repetir, ampliar el número de sujetos, controlar más variables, etcétera, porque empleamos únicamente 113 participantes con una edad media de casi 23 años, 22,68, con una desviación estándar de 6 años, el 74% mujeres y con un 78% no jugadores. Esta es una diferencia fundamental porque la mayor parte de la muestra, como veis, se circunscribía a sujetos que nunca habían consumido. Con lo cual estamos hablando de prevención primaria, puesto que son sujetos que nunca han consumido, a los cuales les vas a hablar del riesgo de un posible consumo en el futuro. Bueno, el procedimiento fue muy simple, como veis ahí en el centro de la diapositiva. Primero se evaluó el riesgo previo percibido por los sujetos del juego, con una pregunta tipo Likert muy sencilla: ¿cómo ves de peligroso el juego de apuestas? Y también se les midieron variables de personalidad, concretamente 5 grandes variables medidas con el Short Big Five, un cuestionario breve que mide 5 variables de personalidad. A continuación se les proyectaron 4 anuncios, como digo, institucionales, de instituciones públicas, de los gobiernos autonómicos o del gobierno central. Y después de visionar los anuncios,
se les evaluó el riesgo que ellos pensaban que comunicaba cada anuncio, así como la reactancia que se había provocado al visionar los anuncios. Bueno, los resultados han sido muy claros. El resultado principal es que el riesgo previo, como veis ahí, está marcado en un círculo en la diapositiva aquí abajo. El riesgo previo es relativamente elevado, los sujetos ya parten de una percepción elevada de riesgo, casi un 6, es decir, los sujetos, incluso aquellos sujetos que no consumen, que son mayoría, piensan que es arriesgado jugar con apuestas, pero, y aquí viene el segundo dato importante, ninguno de los 4 anuncios transmitía un riesgo más elevado que el inicial de riesgo. Es decir, los anuncios transmiten una percepción de riesgo más débil de la que se tiene originalmente. Y todas estas diferencias son estadísticamente significativas. El segundo resultado importante es que si hacemos el cálculo de lo que llamamos una brecha, es decir, la diferencia entre el riesgo previo menos el riesgo que comunica el anuncio, si construimos esta medida, que obviamente es una medida que si da positivo indica que los sujetos traen más riesgo de su casa, por así decir, de la que comunica el anuncio, cuando el valor es positivo, y como veis aquí en la gráfica, para la mayor parte de los sujetos es positivo, pues esto indica que efectivamente estamos transmitiendo mal el riesgo. Es verdad que hay bastantes diferencias entre unos sujetos y otros, pero el valor medio, la brecha global, es muy alta, es de 1.12. Por lo tanto, la primera conclusión es muy clara. Hay una brecha positiva, pero que desde el punto de vista, digamos, realista, quiere decir que es mala, es decir, que es negativa, o sea, que estamos comunicando menos riesgo del que ya de por sí tienen los sujetos. El siguiente resultado hace referencia a la reactancia y a las diferencias del perfil. Como veis, aquí abajo, no existen diferencias por el perfil, ni por sexo, edad o variables de personalidad del Big Five o juego previo, que los sujetos hayan jugado mucho, poco o nada. Ninguna de estas variables es significativa. La reactancia explícita es la misma y baja, como veis aquí. Si la dividimos en la reactancia en ira o amenaza por la libertad, en todos los casos es muy baja, no llega al 2. En el anuncio tercero es un poco más alta la ira y un poco más baja, un poco más baja la ira y un poco más alta la amenaza de libertad, pero en todo caso es baja en todos ellos. Aunque, y esta es también una conclusión importante, existen diferencias entre unos anuncios y otros. Los anuncios están colgados en la red y se podrán ver, pero no era el objetivo de esta investigación analizar las razones por las cuales unos vídeos dan diferencias respecto a otros. Diferencias mínimas, pero diferencias. Esto lo dejamos para una investigación posterior en la cual estamos ya analizando si son los patrones de forma o de fondo los que están provocando estas pequeñas diferencias en amenaza de libertad y de ira. Bueno, las conclusiones, por lo tanto, son muy claras. Primero, los 4 anuncios comunican menos riesgo que el riesgo basal, es decir, que el riesgo que ya traen los sujetos, por así decir, de casa, y esto es algo muy peligroso, puesto que lo que nos podría estar indicando es que con esta publicidad institucional no solamente no comunicamos riesgo, sino que comunicamos menos riesgo del que los sujetos tienen en su imaginario colectivo. Segundo, la prevención puede, por lo tanto, fallar no solo por la reactancia, como se ha pensado con mucha frecuencia hasta ahora, sino también por subcomunicar el riesgo. Y tercero, estas diferencias en subcomunicar el riesgo no aparecen por el perfil de los participantes, aparecen levemente por el tipo de anuncio. Por lo tanto, parece ser que el problema no es que el mensaje moleste, sino que se queda corto en lo que debería, entre comillas, de molestar o de transmitir peligro. Entramos con esto en lo que hemos llamado en psicología de la comunicación el paradigma del miedo, es decir, cuándo y de qué manera utilizar un paradigma que transmita realmente miedo a los sujetos, porque hoy día sabemos que el paradigma del miedo puede generar reactancia con facilidad. Pero también es verdad que estas nuevas generaciones quizá perciban de manera diferente este tipo de mensajes, tengan en sus mentes
apriorismos distintos a los que tienen las muestras más adultas y quizá haya que revisar estos planteamientos, puesto que aparentemente muchas campañas, como estas que acabamos de analizar, no transmiten adecuadamente la percepción de riesgo. Una implicación para campañas futuras, cuando menos, sería la siguiente: pretestar siempre las campañas, es decir, hacer el análisis previo del test antes de desarrollar la campaña, pretestarla en función del riesgo basal previo que tienen los sujetos, para compararlo con el riesgo que transmite el anuncio. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y útil.